Hablemos de ciencia de datos. En esta ocasión, hablaremos sobre un tema crucial en la industria de la ciencia de datos, el impacto de la inteligencia artificial y, en particular, de ChatGPT. Últimamente hemos visto cómo diferentes carreras en el campo de la ciencia de datos se verán afectadas por el auge de la inteligencia artificial, y cómo los profesionales tendrán que adaptarse a estos cambios para seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Por lo tanto, si estás interesado en saber cómo la inteligencia artificial está cambiando el panorama de la ciencia de datos, no te pierdas este episodio. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que las empresas manejan grandes cantidades de datos y extraen información valiosa de ellos. Una de las últimas tecnologías en este campo es ChatGPT, un modelo de lenguaje natural basado en inteligencia artificial que ha sido entrenado con enormes cantidades de datos de texto para responder preguntas y generar texto en un estilo conversacional. En este artículo, exploraremos el impacto de ChatGPT en el mundo de la ciencia de datos, así como algunos ejemplos precisos de cómo se está utilizando en la actualidad. Primero, ¿qué es el famoso ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que utiliza una técnica de aprendizaje profundo llamada transformador, que se enfoca en entender el contexto completo de una conversación para proporcionar una respuesta precisa. ChatGPT ha sido entrenado con grandes cantidades de texto y puede responder preguntas en un estilo conversacional que suena muy natural. En resumen, ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que puede generar texto en un estilo conversacional, en lugar de simplemente responder preguntas de manera directa. ¿Y cómo funciona ChatGPT? ChatGPT utiliza la técnica de aprendizaje profundo llamada transformador para entender el contexto completo de una conversación y proporcionar una respuesta precisa. Esto significa que ChatGPT es capaz de responder preguntas complejas y generar respuestas en un estilo humano que parece muy natural. El modelo utiliza una red neuronal que ha sido entrenada con una gran cantidad de texto para entender el lenguaje natural y generar respuestas basadas en el contexto. Excelente. Ahora vamos al tema que nos interesa. ¿Cómo se está utilizando ChatGPT en la ciencia de datos? ChatGPT se está utilizando en una variedad de aplicaciones de ciencia de datos. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar ChatGPT para generar informes automáticos, analizar grandes cantidades de datos o para proporcionar respuestas rápidas a preguntas comunes de los clientes. En el campo de la analítica de datos, ChatGPT se utiliza para automatizar el análisis de grandes cantidades de texto y generar resúmenes y conclusiones precisas. Por ejemplo, empresas como The New York Times han utilizado ChatGPT para automatizar la redacción de resúmenes de noticias. El modelo ha sido entrenado con millones de artículos de noticias y es capaz de generar resúmenes precisos y relevantes en cuestión de segundos. Además, ChatGPT también puede ayudar a las empresas a automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo y recursos para trabajos más creativos y estratégicos. Por ejemplo, la empresa de marketing digital HubSpot ha utilizado ChatGPT para automatizar la creación de descripciones de productos. El modelo ha sido entrenado con descripciones de productos existentes y es capaz de generar nuevas descripciones de manera eficiente y efectiva. Otra aplicación de ChatGPT en la ciencia de datos es la generación de texto, donde se utiliza para crear descripciones de productos, resúmenes de noticias y resúmenes de libros y artículos. ChatGPT puede generar texto en un estilo humano que suena natural y es capaz de proporcionar respuestas precisas y detalladas. Por ejemplo, la empresa de edición de texto Grammarly ha utilizado ChatGPT para mejorar su herramienta de corrección gramatical. Del miedo humano surge una pregunta importante. En el área de ciencia de datos, ¿qué carreras se verán afectadas por ChatGPT y otras inteligencias artificiales? El impacto de la inteligencia artificial en el área de la ciencia de datos es indudable, y varias carreras y roles se verán afectados por la creciente adopción de estas tecnologías. Aquí te mencionaré algunas de las carreras que podrían verse más impactadas. 1. Científicos de datos. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, es probable que los científicos de datos tengan que enfocarse en tareas más complejas y en la interpretación de los resultados generados por los modelos de inteligencia artificial. Esto requerirá habilidades analíticas avanzadas y un conocimiento profundo de la tecnología. 2. Ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son responsables de la creación y mantenimiento de la infraestructura de datos en una organización. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se manejan los datos y, por lo tanto, los ingenieros de datos deberán adaptarse a las nuevas tecnologías y aprender a trabajar con ellas. 3. Especialistas en aprendizaje automático.
Los especialistas en aprendizaje automático son responsables de diseñar y entrenar modelos de inteligencia artificial. A medida que la tecnología evoluciona, es probable que se necesiten habilidades cada vez más avanzadas en matemáticas y programación. 4. Analistas de datos. Los analistas de datos utilizan herramientas de análisis de datos para identificar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. La inteligencia artificial puede ayudar a automatizar este proceso y permitir que los analistas se concentren en tareas más complejas. 5. Científicos de datos empresariales. Los científicos de datos empresariales son responsables de utilizar los datos para mejorar los procesos y el rendimiento empresarial. Con la creciente adopción de la inteligencia artificial, los científicos de datos empresariales deberán adaptarse a estas tecnologías y aprender a integrarlas en las operaciones comerciales. 6. Consultores de datos. Los consultores de datos ayudan a las organizaciones a aprovechar al máximo sus datos. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más común, es probable que los consultores de datos deban tener habilidades en este campo para ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. En conclusión, la inteligencia artificial está transformando la forma en que se manejan los datos y cómo se toman decisiones basadas en datos. Esto implica que se requerirán habilidades diferentes y más avanzadas en el área de la ciencia de datos. A medida que la tecnología evoluciona, es importante que los profesionales de la ciencia de datos se mantengan actualizados y se adapten a los cambios en el campo para seguir siendo relevantes y valiosos en el futuro.